Oh, McQueen. Crazy McQueen. McQueen and I got along pretty good. McQueen looked at me kind of like an older brother. James Garner y Steve McQueen, dos leyendas de Hollywood, dos personalidades fuertes y una relación misteriosa, trabajaron juntos en el rodaje de La Gran Evasión. Pero detrás de las épicas escenas hubo un tenso enfrentamiento que pocos conocen. ¿Qué ocurrió realmente entre estas dos estrellas? ¿Y qué secreto guardó Garner durante muchos años hasta su muerte? Descubramos la impactante verdad que se esconde tras la relación entre James Garner y Steve McQueen. Las luchas y luchas inéditas de James Garner. James Garner fue algo más que una estrella de cine en Hollywood. Fue un tipo que triunfó sobre obstáculos increíbles en su camino hasta convertirse en uno de los intérpretes más apreciados de su generación. Dio vida a personajes como el hábil jugador Brad Maverick y el imperturbable Jim Rockford, y dejó una huella inolvidable tanto en la televisión como en el cine. Era conocido por su encanto. Garner nació como James Scott Bumgarner el 7 de abril de 1928 en Denver, Oklahoma. Su infancia fue de todo menos agradable. Garner nunca tuvo una infancia feliz. Mientras crecía, durante la Gran Depresión, sufrió la desgarradora pérdida de su madre, que falleció repentinamente a los 5 años. Su padre, Weldon Bumgarner, era propietario de un negocio de ferretería. Sin embargo, tras la muerte de su esposa, tuvo dificultades para mantener a Garner y a cualquiera de sus dos hermanos mayores. La infancia de Garner no fue fácil. Él y sus hermanos tenían que actuar a menudo para ganar dinero y llegar a fin de mes. Cuando su padre se volvió a casar, la vida de Garner no mejoró. Se enfrentó a muchos retos y a las estrictas normas de su madrastra. A pesar de las muchas dificultades, Garner superó su destino y construyó una vida con sentido para sí mismo. Su historia es una inspiración de perseverancia, determinación y espíritu de no rendirse ante la adversidad. A los 14 años, Garner sintió que ya no podía soportar las presiones de su familia. Durante una acalorada discusión con su madrastra, se defendió. Su padre intervino para evitar que la situación fuera a más. Garner admitió más tarde que, sin su intervención, las cosas podrían haber sido diferentes. Poco después, su padre se marchó, dejando a Garner y a sus hermanos a su suerte. La resistencia de Garner le permitió salir adelante a pesar de las dificultades que tuvo que afrontar durante su infancia. Además de realizar diversos trabajos esporádicos, también pasó una breve temporada en la Marina Mercante, que acabó abandonando porque sufría mareos crónicos. Un detalle divertido en la vida de un hombre que estaba destinado a convertirse en estrella de Hollywood es el hecho de que incluso trabajó como modelo de ropa interior durante un tiempo. Garner sirvió en Corea con el 5º Regimiento de Combate de la 24ª División, tras alistarse en el ejército de Estados Unidos en 1950. La duración de su servicio en la Guerra de Corea fue ardua. Solo 2 días después de su llegada resultó herido. Unos meses más tarde, fue herido una vez más. Garner rara vez hablaba de su servicio, a pesar de que estas lesiones le valieron 2 corazones púrpuras. El hecho de que Garner desarrollara una fuerte alergia al ajo cuando servía en el ejército es una peculiaridad de su vida poco reconocida, pero digna de mención. La importancia imprevista que esta sensibilidad jugó en su supervivencia fue inesperada. La rápida intuición que poseía Garner también acabó salvando vidas. Durante el transcurso de su trabajo de vigilancia en una noche fría, se percató del ligero aroma a ajo que se le presentaba. Tras enterarse de que los soldados enemigos tomaban con frecuencia comidas ricas en ajo, llegó a la conclusión de que estaban bastante cerca. Gracias a que alertó a su escuadrón, pudieron tender una emboscada eficaz al adversario. En los años posteriores a su regreso de la guerra, Garner desempeñó diversos trabajos ocasionales. Entre ellos trabajar como dependiente en una gasolinera e incluso colocar alfombras con su padre. En algún momento, entró en contacto con Paul Gregory, un tipo que descubrió que tenía cualidades importantes. La primera vez que Gregory, que más tarde se convertiría en agente de talentos, instó a Garner a que probara suerte en el mundo de la interpretación. La idea de Gregory fue desechada por Garner en un primer momento, pero, muchos años después, cuando Garner vio el nombre de Gregory en un cartel de una agencia, tomó la decisión de volver a ponerse en contacto con Gregory. Fue un encuentro fortuito que resultó ser el comienzo de su carrera como actor. Gregory pudo obtener su primer papel en el Consejo de Guerra que se celebró por el motín de Kane. En calidad de tal, Garner compareció como miembro neutral del tribunal, aunque se trataba de una función muy menor. Fue la que le condujo a oportunidades más significativas. Garner consiguió un papel en Sayonara, que interpretó junto a Marlon Brando. Sin embargo,
su gran oportunidad llegó en 1957, cuando fue contratado para el papel de Brad Maverick en la serie del oeste Maverick. No estaba claro que el programa fuera a tener éxito. Había mucho escepticismo sobre su capacidad para competir con otros programas como The Ed Sullivan Show y The Steve Allen Show. Garner, por otro lado, ofrecía algo completamente diferente al papel por su carisma innato y su unpickable timing cómico. En solo 2 años, Maverick se convirtió en una sensación instantánea, convirtiendo a Garner en una figura muy conocida y demostrando a la industria del entretenimiento que su brillantez no tenía parangón. Sin embargo, la salida de Garner del programa se debió a varios factores, además de su recién adquirida celebridad, que hizo que James Garner abandonara Maverick. James Garner encandiló a los fans con su agudo humor y su carisma natural como Brad Maverick, e inmediatamente se convirtió en el corazón y el alma de la franquicia Maverick. El programa fue un gran éxito y la carrera de Garner iba por buen camino. Sin embargo, en 1960 se produjo un dramático enfrentamiento entre Garner y el estudio que acabaría alterando el curso de su carrera. La fabricación de Maverick se detuvo por completo como consecuencia de la huelga. La ausencia de guiones significaba que no habría nuevos episodios, y Warner Brothers llegó a la conclusión de que Garner no tendría ningún trabajo que hacer. A pesar de que cada vez era más famoso, su salario semanal era de solo $1,250. Garner se sintió incómodo cuando el estudio se separó inesperadamente de él, alegando como motivo la escasez de guiones. La elección avivó un fuego en su interior, que le obligó a posicionarse en contra de las injustas tácticas que estaba llevando a cabo el estudio. En un movimiento audaz que sorprendió a Hollywood, Garner presentó una demanda contra Warner Brothers por incumplimiento de contrato. Por otra parte, Garner no era ajeno a las apuestas arriesgadas, tanto dentro como fuera de la pantalla. Al final, se impuso en el litigio porque sus argumentos eran convincentes. Su voluntad de luchar por lo que consideraba justo quedó patente con la victoria que consiguió. Warner Brothers también hizo un esfuerzo por disculparse ofreciendo a Garner un nuevo contrato y un aumento de sueldo. Sin embargo, el impacto ya estaba hecho. Garner se había desilusionado con la forma en que funcionaba el estudio. Con la intención de tomar las riendas de su vida profesional, tomó la valiente decisión de abandonar Maverick con su carrera. La popularidad del programa persistió, y Jack Kelly, que había encarnado a Burt Maverick, siguió formando parte de él. El personaje de Kelly, sin embargo, no poseía el mismo magnetismo que el de Garner. Para llenar los zapatos de Garner, el estudio salió a buscar un sustituto, alguien que se pareciera mucho a Garner. Más tarde apareció en escena un actor relativamente desconocido llamado Robert Colbert, que tenía un gran parecido con Garner. Fue entrenado para imitar los gestos de Garner, y Warner Brothers rebautizó su personaje con el nombre de Brad Maverick. También vestía el mismo atuendo que Garner. Colbert, por su parte, se mostró incómodo con el concepto y bromeó diciendo que prefería interpretar a una dama llamada Brenda que ser un calco de James Garner. Otro Maverick, Bo Maverick, también fue presentado por el estudio. Este personaje estaba interpretado por una versión más joven de Roger Moore, que más tarde se convertiría en James Bond. Sin embargo, el programa no supo aprovechar una buena oportunidad situando a los personajes en narrativas diferentes, a pesar de que el concepto de muchos primos Maverick parecía interesante. Debido a este enfoque fragmentado, el éxito del programa se vio afectado y, finalmente, tanto Moore como Colbert abandonaron el programa, dejando a Jack Kelly al frente del mismo en solitario durante su última temporada. Cuando se concibió Bo Maverick, los estudios tenían otra idea en mente para la película. Además de tener acento británico, deseaban que el personaje tuviera un sentido del estilo refinado y cosmopolita. Basándose en su creciente fama, se pusieron en contacto con Sean Connery para este trabajo. Connery viajó a Hollywood para explorar el papel, pero finalmente decidió no aceptarlo. En su lugar, decidió concentrarse en proyectos más importantes, como la franquicia de James Bond, que consolidaría su posición en los anales de la historia del cine. Fue Roger Moore, que había protagonizado The Alaskans, quien finalmente se hizo con el papel de Bo Maverick. Es interesante señalar que The Alaskans también tuvo dificultades durante la huelga de guionistas, lo que provocó que Warner Brothers reutilizara guiones anteriores de Maverick para la serie. La medida de reducción de costes que se aplicó no pasó desapercibida. El propio Moore era consciente de la repetición de las tramas, lo que llevó a la cancelación de la serie tras la producción de solo 37 episodios. A pesar de que la marcha de Garner supuso el final de una era para Maverick, siguió interpretando el papel.
Mel Gibson interpretó el papel de Brad Maverick en la adaptación cinematográfica de Maverick, dirigida por Richard Donner y estrenada en 1994. La película supo captar la esencia de la serie original combinando elementos de humor y aventura, con Gibson canalizando el carisma natural de Garner. Era lógico que James Garner decidiera unirse al conjunto en el personaje del Marshall Zane Cooper, un papel que cobraría mayor importancia al terminar la película. La aparición de Garner no solo añadió una sensación de continuidad y nostalgia a la película, sino que también reforzó la relación entre esta y sus inicios televisivos. Es interesante señalar que Paul Newman fue el primer elegido para el personaje de Zane Cooper. Sin embargo, cuando rechazó el puesto, se le presentó a Garner la oportunidad de interpretar el papel. Se trata de un giro poético, dadas las conexiones de Garner con la tradición Maverick. La película Maverick, estrenada en 1994, fue un triunfo comercial y de crítica. El regreso de Garner a la franquicia fue alabado tanto por el público como por la crítica, que celebró la forma en que volvió a dar vida al mundo de Maverick. Por otra parte, la popularidad de Garner se consolidó gracias a su gran actuación en La Gran Evasión, que se produjo con anterioridad. Por otra parte, entre bastidores de aquella legendaria película tuvo lugar una tremenda competición que dejó una huella indeleble en la creación de la película. Un concurso detrás de La Gran Evasión. Con el estreno del drama militar La Gran Evasión en 1963, James Garner asumió un nuevo reto, tras el éxito que había logrado con la película Maverick. La película, dirigida por John Sturges y que marcó un hito en la carrera de Garner, demostró su capacidad para representar a un hombre valiente y lleno de recursos. Además, consolidó su posición junto a grandes de Hollywood como Steve McQueen, cuyo papel en la película se convertiría en uno de los más memorables de su carrera. Henley, el personaje interpretado por Garner, utiliza su encanto para conseguir los objetos necesarios para la fuga. Mientras esto ocurre, el rey de la nevera de McQueen cautiva a los espectadores con su desafiante personalidad, mientras que el rey de los túneles de Charles Bronson sufre pruebas claustrofóbicas para construir los túneles de escape. La tripulación sigue imperturbable a pesar de los diversos obstáculos con los que se han topado, incluido el hallazgo de un túnel. Gracias a su voluntad combinada, son capaces de llevar a cabo uno de los intentos de fuga más audaces que jamás se hayan representado en el cine. La cautivadora narrativa de la película y sus fascinantes personajes han asegurado que ocupe para siempre un lugar en los anales de la historia del cine. El guión de La Gran Evasión se escribió con la intención de poner de relieve los puntos fuertes del reparto, a pesar de que la película solo se basaba vagamente en la experiencia real de Paul Brickell. El resultado final fue una película repleta de tensión, sentido de comunidad y optimismo inquebrantable, que tocó la fibra sensible de personas de todo el mundo. Mientras trabajaba en el plató, Steve McQueen, que aún estaba a punto de convertirse en una estrella de Hollywood, estaba deseando causar un impacto que perdurara. A medida que McQueen luchaba por más tiempo en pantalla, su rivalidad con Garner se hacía cada vez más evidente. Le irritaba especialmente el carisma y el ingenio del gorrón de Garner, un papel que con frecuencia le robaba la atención. La relación entre McQueen y el director, John Sturges, se hizo más tensa a medida que McQueen pedía modificaciones en la película para dar más relieve a su papel. Además, la actuación de McQueen, en especial la ahora icónica secuencia en la que escapa en moto, demostró que no necesitaba más tiempo en pantalla para brillar. El reparto de la película fue la fuente de su mayor fuerza. Varios factores contribuyeron al efecto emocional de la narración, como el carisma de Garner, el liderazgo de Attenborough, la tenacidad de Bronson y el humor ácido de James Coburn. En 1963, cuando la película se estrenó por primera vez, fue recibida con diversas respuestas por parte de los críticos. Algunos, como Bosley Crowther, del New York Times, despreciaron la película por considerarla excesivamente mecánica y carente de profundidad emocional. La revista Time fue una de las publicaciones que alabó la película por su genuino retrato del ambiente alemán, así como por su trama bien llevada y su impecable reparto. La Gran Evasión se convirtió en un clásico atemporal, admirado por los espectadores y aclamado por su estimulante narrativa de audacia y sacrificio, a pesar de que recibió críticas divididas en varias líneas. Sin embargo, ¿qué pensaba exactamente James Garner de las acciones de Steve McQueen cuando trabajaba en el plató? James Garner ha roto su silencio sobre Steve McQueen. Desde que se tiene memoria, Hollywood ha sido un centro de glamour y, por supuesto, drama.
Ha habido rivalidades y enemistades entre estrellas que han fascinado a los espectadores y provocado innumerables titulares a lo largo de la historia del cine, desde la edad de oro del cine hasta nuestros días. Aunque James Garner era reconocido por su profesionalidad, su temperamento desenfadado y su carisma, no era completamente inmune a las rencillas que se producían en Hollywood. A pesar de que en general mantenía excelentes relaciones con sus compañeros de trabajo, sus sentimientos hacia Steve McQueen eran notablemente menos amistosos. Aunque trabajaron juntos en la legendaria película La Gran Evasión, su relación estaba plagada de conflictos y egos enfrentados. Durante el rodaje, los dos parecían cordiales en apariencia. Sin embargo, el comportamiento de McQueen, a veces errático y distante, generó una brecha entre ellos. McQueen, que prefería estar solo, se mantenía al margen alojándose en un chalet privado y llegando al rodaje en un Rolls Royce, lo que contribuyó aún más a la división. Garner, conocido por su honestidad y franqueza, acabó compartiendo su sincera valoración sobre McQueen en sus memorias tituladas The Garner Files, publicadas en 2011, en las que comparaba la conducta de McQueen con la de Marlon Brando, conocido por su comportamiento impredecible. Garner fue incluso más lejos y sugirió que McQueen era más una celebridad del cine que un actor genuino, que se basaba en un personaje cuidadosamente creado en lugar de en la profundidad y el alcance de su interpretación. En su opinión, esta técnica limitaba seriamente las capacidades de McQueen como intérprete. Estos problemas no se limitaban a la actuación de McQueen, sino que se extendían a su conducta en el plató, que incluía rabietas y altercados. Garner no estaba satisfecho con la actuación de McQueen. En un momento dado, las cosas llegaron a tal punto de escalada que el director John Sturges contempló la posibilidad de cambiar el énfasis de la película para que Garner fuera el protagonista en lugar de McQueen. Aunque se sintió halagado por la oferta, Garner la rechazó porque era consciente de la conmoción que causaría un cambio tan importante. En lugar de eso, se enfrentó a McQueen personalmente, y descubrió que McQueen estaba insatisfecho con su papel, experimentando una falta de heroísmo y emoción relacionada con él. Se ha dicho que Sturges incorporó escenas de acrobacias en moto y cambió el personaje para hacerlo más dinámico. Muchos opinan que este ajuste benefició a McQueen. A pesar de ello, Garner consideraba que las exigencias de McQueen eran superfluas e interesadas, lo que le dejó una imagen duradera del temperamento desafiante de su coprotagonista. Garner ofreció una visión sin censura de su vida en Hollywood al compartir historias profundamente personales y honestas sobre su profesión y sus relaciones en los archivos que publicó con el público. Cuando compartía sus opiniones sobre sus colegas de la industria cinematográfica, Garner hacía comentarios sinceros. En una ocasión mencionó a Jack Warner como una persona con una fuerte personalidad y no dudó en expresar su opinión sobre el estilo interpretativo de Charlton Heston, diciendo que tenía un estilo muy característico. Por otro lado, la conexión que tuvo con McQueen fue la que más le llamó la atención. McQueen fue descrito por Garner como una persona difícil de tratar. Aún más sorprendente, Garner reveló que la esposa de McQueen, Nila, le había confiado los problemas de su marido. A pesar de ello, Garner afirmaba que McQueen era un tipo profundamente inseguro cuyas acciones estaban influidas por sus inseguridades. En ocasiones, la vulnerabilidad de McQueen provocaba tensiones en su relación. A pesar de que Garner se consideraba a menudo un guía y mentor para McQueen, como un hermano mayor. La biografía también da una idea de las interacciones que James Garner tuvo con Charles Bronson, que también fue coprotagonista de la película La Gran Evasión. La relación de Garner con Bronson fue muy tensa. Relató un episodio incómodo ocurrido en una partida de póker que organizaba en su casa. Bronson intentó retener los ingresos de un extra de Hollywood que tenía dificultades para llegar a fin de mes. Como persona conocida por defender siempre lo que considera justo, Garner instó a Bronson a que pagara, lo que dio lugar a un acalorado desacuerdo. A pesar de que la tensión inmediata se alivió, la tensión que existía entre los dos siguió existiendo, incluso muchos años después, cuando se encontraron por casualidad en un restaurante. Ninguno de los dos pudo olvidar sus frustraciones anteriores. Es un recordatorio de que algunas rencillas de Hollywood dejan cicatrices que nunca se curan del todo, y ambas partes declararon que todavía sienten rabia la una por la otra. Los papeles de Garner demuestran que Garner no dudaba en exponer las dificultades que subyacían bajo el pulido carácter totalmente americano que presentaba al público. Aunque el público disfrutaba con su personalidad afable y aterrizada, Garner transmitía las verdades más difíciles que había experimentado en su vida. Llegó incluso a narrar un notable encuentro en el que interpretó unas líneas junto al fallecido cómico John Belushi,
lo que proporcionó una mirada al lado más desafiante de su imagen normalmente anclada en la tierra, las convicciones políticas de Garner, que eran un componente importante de su identidad. También se trataron en profundidad en las memorias. Garner era un liberal acérrimo que admiraba a personas como Adlai Stevenson y Barack Obama. Sus ideales afectaban con frecuencia a los papeles que elegía interpretar y a la forma en que realizaba su trabajo. Cuando Garner pensaba en su obra, sentía un gran respeto. Consideraba estas dos películas como las mejores que había realizado a lo largo de su carrera. La americanización de Amelie, que alcanzó un estatus de culto con el paso de los años mientras era infravalorada en el momento de su estreno, era una fuente especial de deleite para él. Sentía una gran satisfacción por el creciente respeto que suscitaba. Garner fue refrescantemente honesto sobre el resto de su carrera, a pesar de que sentía debilidad por películas como Grand Prix y Murphy's Romance. De hecho, no se privó de decir que la mayoría de sus películas lo eran, y que varias de ellas eran, a su juicio, sencillamente terribles. Sin embargo, a pesar de su carisma y éxito, el papel más memorable de Garner en The Rockford Files vino acompañado de su propio conjunto de conflictos, tanto dentro como fuera de la pantalla. Estas batallas se inspiraron en los retos a los que se enfrentó Rockford para alcanzar su éxito. A mediados de la década de 1970, Roy Huggins, autor de la primera serie Maverick, tuvo la idea de reimaginar una de sus obras más famosas. Huggins, en colaboración con Stephen J. Cannell, concibió The Rockford Files, una serie de detectives contemporáneos que se inspiraría en el carisma y el humor de Maverick. El carismático James Garner daba vida al personaje de Jem Rockford, un investigador privado, que se situaba en el centro de la historia, tras haberse consolidado como una figura conocida gracias a su interpretación en Maverick. Garner vio una nueva oportunidad de brillar como Rockford, y su representación del personaje le valió casi de inmediato un premio Emmy al mejor actor principal. The Rockford Files fue un programa de televisión que se emitió por primera vez en 1974 y se convirtió rápidamente en un apreciado pilar del medio. Atraía a los telespectadores a los bajos fondos de Los Ángeles, mientras Jem Rockford investigaba crímenes desde su pobre casa móvil. No había nada ordinario en Rockford como héroe de acción. A diferencia de los protagonistas intachables e impecables de la época, él era imperfecto, a menudo con mala suerte, e increíble en su capacidad para conectar con los demás. Rockford personificaba un tipo de atractivo cotidiano que resonaba entre los telespectadores. Vivía en una caravana en la playa, vestía con ropa desaliñada y confiaba en su ingenio tanto como en su competencia. La dedicación de Garner a ser auténtico contribuyó a que la serie resultara entrañable. Era inflexible a la hora de llevar a cabo un gran número de sus acrobacias, entre las que se incluían persecuciones automovilísticas de alto octanaje que se convirtieron en una característica definitoria de la serie. And The Rockford Files, el Pontiac Firebird dorado de Jem se convirtió en una celebridad tanto como él. El entusiasmo de Garner por los automóviles, que tenía sus raíces en su experiencia en el rodaje de la película de carreras Grand Prix en 1966, se hizo un hueco en la serie. Sin embargo, las rodillas y la espalda de Garner empezaron a mostrar signos del desgaste que las acrobacias habían causado en su cuerpo con el paso del tiempo. Fue durante la sexta temporada cuando recibió una advertencia de sus médicos para que redujera la cantidad de esfuerzo físico requerido para el papel. Este consejo coincidió con la conclusión de la serie en 1980. Hubo otras consideraciones además de la salud de Garner que llevaron a la decisión de poner fin a The Rockford Files. Los gastos de producción del programa fueron notoriamente desorbitados debido a que incluía varias secuencias de acción. Se rodó en localizaciones costosas y provocó que el Pontiac Firebird sufriera daños en múltiples ocasiones. Era necesario realizar reparaciones y sustituciones periódicas para mantener el vehículo, que sufría frecuentes impactos al realizar acrobacias. Incluso detalles más insignificantes, como el distintivo y único número de matrícula 853 OKG de Jem Rockford, contribuían a la fastidiosa atención al detalle de la producción y a aumentar los costes asociados a ella. Además, el aumento de los gastos se debió a las estrellas invitadas, que cobraron más importancia en las temporadas posteriores. A pesar de las dificultades a las que se enfrentó, el programa tuvo éxito por la calidad de su escritura y su producción creativa. El mensaje del contestador automático de Rockford, una broma creativa y a menudo divertida que se convirtió en una característica de la serie, fue sin duda uno de los aspectos más memorables de todos y cada uno de los episodios. A medida que el programa avanzaba hacia su final,
A los autores les resultaba cada vez más difícil encontrar temas nuevos y originales. Para mantener la sensación de novedad, el equipo de producción decidió abrir el proceso a todo el edificio de la NBC y solicitar sugerencias a todo el personal. The Rockford Files ofreció a los aspirantes a actores y actrices una plataforma desde la que establecer sus carreras entre bastidores. David Chase, que más tarde desarrollaría Los Soprano, formaba parte del equipo de guionistas. Este es un dato importante. El tema musical del programa, creado por Mike Post, también se convirtió en un icono, estableciendo así el estatus de Post como uno de los compositores con más talento de la historia de la televisión. A pesar de que The Rockford Files fue un triunfo financiero y de crítica, la producción de la película se enfrentó a retos que iban más allá del desgaste físico que tuvo que soportar Garner y de los crecientes gastos. En el transcurso de una disputa legal que duró 8 años, Garner se vio envuelto en una prolongada lucha legal con Universal Studios por los derechos de autor impagados. Cuando todo estaba dicho y hecho, Garner salió victorioso, ganando una sustanciosa indemnización en metálico. Sin embargo, nunca se dio a conocer la suma exacta. La devoción que Garner sentía por The Rockford Files se mantuvo inquebrantable, incluso después de que la serie original hubiera concluido. A pesar de las dificultades que se encontraron, retomó el personaje de Jem Rockford en 6 películas producidas específicamente para televisión en la década de 1990, para alegría de sus devotos seguidores. Por otra parte, durante este periodo, Garner tuvo que hacer frente a una serie de problemas personales y médicos, incluida una operación de corazón, que puso de manifiesto el desgaste que le había causado su larga carrera. El legado del programa ha incluido intentos de spin-offs y reboots. A pesar de que estas empresas nunca fueron capaces de alcanzar el mismo nivel de éxito que el original, Isaac Hayes y Louis Gossett Jr. interpretaron el papel de una dinámica pareja de detectives en el spin-off que intentó desarrollar la NBC en 1977 y al que se dio el nombre de Gaby y Gandhi. A pesar de que un piloto encubierto de la serie, titulado Just Another Polish Wedding, otra boda polaca más, y emitido como un episodio de The Rockford Files, no generó la expectación esperada, el proyecto fue finalmente desechado. Se volvió a intentar crear un spin-off centrado en el personaje de Reggie Brockman, interpretado por Dennis Dugan, aunque el personaje hizo su primera aparición en una película para televisión titulada Reggie Brockman, The Mess en 24 Hours y posteriormente apareció en The Rockford Files. Su serie independiente, Richie Brockelman, Private A, solo pudo emitirse un total de 6 episodios. Alrededor del año 2010, los fans de The Rockford Files se alegraron al saber que había planes para relanzar la serie. La idea era una colaboración entre productores tan conocidos como Steve Carell y David Shore, más conocido por desarrollar House. Dermot Mulroney, reconocido por su trabajo en Roma, fue contratado para la producción. Se anunció que Alan Tudyk y Bob Bridges interpretarían papeles secundarios, lo que aumentó aún más la expectación por el relanzamiento. Dicho esto, el piloto no consiguió captar la esencia de la serie original. Las críticas se centraron en la débil dirección de Michael Watkins y en la actuación poco impresionante de Mulroney como Ragnar. Ambos elementos fueron criticados. Dawn Penrose, más conocida por su trabajo en Prison Break, hizo un esfuerzo por salvar el piloto sometiéndolo a una reedición intensiva, pero sus esfuerzos no fueron suficientes para convencer a los directivos de la NBC de que lo salvaran. La decisión de archivar el remake acabó por decepcionar a los fans, pero muchos siguen manteniendo la esperanza de que en el futuro pueda producirse un renacimiento exitoso. Por otro lado, James Garner arrastraba unas penurias secretas que revelaban una historia totalmente distinta, velada bajo el encanto y el carisma sin fisuras que parecía poseer Jem Rockford. Se demostró que James Garner era algo más que un actor de talento, también era una venerada leyenda de Hollywood. Los problemas de James Garner que se mantuvieron ocultos lo demostraron. Gracias a su humor, sinceridad y autenticidad, supo ganarse el corazón del público. Es conocido por sus entrañables interpretaciones de personajes como Brad Maverick y Jem Rockford. No solo se ganó el respeto por su pericia fuera de la pantalla, sino también por su duradero matrimonio con Lois Clark, algo extremadamente raro en Hollywood. Un tributo a la personalidad de Garner es el hecho de que fuera capaz de mantener una relación amorosa y estable durante toda su vida, a diferencia de muchos de sus contemporáneos. Se dice que James Garner tuvo graves problemas de salud en sus últimos años. Su carrera, en otro tiempo floreciente, se vio frenada gradualmente por una serie de problemas, uno de los cuales fue un derrame cerebral que le incapacitó para trabajar.
como resultado de su inquebrantable empeño en completar sus escenas de riesgo, sobre todo durante su época en The Rockford Falls. Sufrió una serie de lesiones que requirieron repetidas operaciones en las rodillas y la espalda. Estas responsabilidades físicas, que se fueron acumulando con el tiempo, le obligaron a tomarse un descanso del ritmo extenuante al que había estado acostumbrado durante sus años de apogeo. Cuando se le preguntó por los efectos en cascada de sus lesiones, Garner se mostró abierto y honesto, señalando cómo un problema de salud llevaba a menudo a otro. Su salud se vio agravada por otros factores, como las persistentes infecciones sinusales, una operación de corazón en 1988 y las secuelas de un derrame cerebral que sufrió en 2008. Garner afrontó sus problemas de salud con la misma tenacidad con la que representaba a sus personajes en televisión. Además, su rudeza era visible en la vida real, como demuestra un incidente de furia al volante que describió en una entrevista que tuvo lugar en 1981. A pesar de ello, no se echó atrás, demostrando una extraordinaria valentía ante una circunstancia aterradora. En el transcurso de sus últimos años, Garner tuvo que superar los obstáculos físicos que conlleva la edad mientras trabajaba en el rodaje de Space Cowboys. En esta película aparecía junto a Clint Eastwood, Donald Sutherland y Tommy Lee Jones en el papel de un grupo de astronautas retirados que son llamados de nuevo a la acción. Debido a la rigurosidad del trabajo, los miembros más veteranos del reparto sufrían lesiones con frecuencia. Durante el rodaje, Garner sufrió una luxación de hombro, y Eastwood, que no es ajeno a las dolencias de hombro, intervino para ofrecer atención médica primaria. Garner, por su parte, restó importancia al suceso, alegando que no era más que un accidente por descuido y no un reflejo de su avanzada edad. Por otra parte, el caso más memorable de vulnerabilidad en la película no fue físico, sino humorístico. La salud de James Garner siguió deteriorándose tras sufrir un derrame cerebral en 2008, y falleció el 19 de julio de 2014, a los 86 años. Al final, se decidió que la causa había sido un ataque al corazón.